Sin más, tiene la palabra Miguel Ángel de Prada con la invención de la adolescencia migrante. Buenas tardes. Primero de todo, agradecer a las entidades que están organizando este congreso por la invitación que han hecho al colectivo IOE, donde yo trabajo, para poder reflexionar con todos ustedes durante algún tiempo esta tarde. Pues nada, en la intervención, como no tengo mucho tiempo, como ninguno de la mesa, por supuesto, y además es un tema lateral en las jornadas, porque es el tema de la inmigración. Y cuando pensamos en la inmigración, ¿en qué sectores estamos pensando? Pensamos en trabajadores, inmigrantes. Pensamos en pobladores, inmigrantes. Pensamos en inmigrantes irregulares o regulares. ¿Pero alguna vez se nos ha ocurrido pensar en adolescentes inmigrantes? Posiblemente tampoco hayamos pensado en la tercera edad inmigrante, ni en la cuarta edad de inmigrantes. Lo cual quiere decir que tenemos unas anteojeras bastante claras y bastante grandes para ver determinados fenómenos. Pero en definitiva, ¿existe la adolescencia inmigrante? ¿O la adolescencia inmigrante, como la adolescencia de los autóctonos, es una categoría social de la cual conocemos bastantes pocos contenidos? Como nos decía esta mañana Augusto Blasi, del contenido de las identidades posiblemente conocemos bastante poco. Pues del contenido de las identidades o de la identidad de la adolescencia migrante posiblemente conozcamos todavía bastante menos. Nos encontramos con la adolescencia con un sector de población que no es únicamente un grupo de edad, desde nuestro punto de vista, sino que es un proceso de búsqueda de identidades, no de búsqueda de una identidad particular. En esto disentimos profundamente de la exposición del profesor Augusto Blasi de esta mañana, pero sí coincidimos con él que si vemos o observamos la adolescencia migrante, la podemos observar como una ventana privilegiada para ver cuáles son los procesos de reconfiguraciones de identidades juveniles en el momento actual. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Normalmente estamos acostumbrados a pensar que la construcción de la adolescencia, de la juventud, se basa en determinadas instancias de socialización o determinados dispositivos de socialización, como es el grupo familiar, como es la institución escolar, como es la institución del mercado de trabajo, como es la institución y el espacio del ocio, o como es la institución de la ciudadanía. Pero hay una nota particular en estos años que no la solemos tener en cuenta y que es la nota característica de la época de la globalización en la que estamos, y es la movilidad espacial. Esta nota es característica de todas las edades, por supuesto afecta a todos los grupos de edad, pero afecta también a la construcción de la adolescencia. Y sin esta nueva nota estaremos pensando o intentando construir o comprender sectores de población como es el de la adolescencia, sin tener en cuenta un eje fundamental como es el eje de la movilidad. Bueno, si lo vemos desde este punto de vista, podemos decir ya que el tema de la adolescencia migrante no es un tema menor, sino que a lo mejor es un tema privilegiado, aunque hasta ahora no nos hayamos asomado a ellos. Bueno, y entonces la invitación que yo les hago en esta tarde es, aparte de evitar que se me duerman, es a seguir la exposición de unos resultados de una investigación que hemos hecho sobre sectores adolescentes y juveniles españoles e inmigrantes. Entonces vamos un poco a ver las percepciones y las imágenes, cómo se construyen mutuamente la adolescencia migrante desde los adolescentes españoles, cómo la construyen los propios sectores inmigrantes y cómo los sectores inmigrantes ven a los adolescentes españoles
o autóctonos. Por lo tanto, quiere decir que voy a intentar exponer algunos resultados a muy grosso modo nada más de esta investigación. Espero que le interese, que alguno la lea, etcétera, etcétera, y que además para alguna persona le pueda resultar útil. Y vamos a partir de un cierto estereotipo que podemos haber escuchado y que nosotros hemos encontrado también en la investigación, y es desde el diagnóstico que determinado sector del profesorado hace del sector del alumnado inmigrante, pensando en los últimos años de la ESO y sobre todo en los años del bachillerato o los bachilleratos. Por lo tanto, los sectores o los niveles no obligatorios de la educación y de la enseñanza. Pues hay una idea bastante extendida, y es que a los niveles de bachillerato llegan muy pocos inmigrantes. Se trata de una instancia de socialización muy poco transitada por los inmigrantes, aunque de aquí en adelante cada vez vayan a ser más. Pero si es un dispositivo los bachilleratos y después los estudios universitarios, los estudios superiores, si es un dispositivo de formación superior y reconocemos que los inmigrantes no llegan, estamos construyendo a los inmigrantes como deficitarios de formación. Sectores que van a quedar precarizados no solo en lo económico, sino también en lo cultural. Por lo tanto, desde este punto de vista, serían unos sectores que van a quedar retrasados. Claro, pensar en el retraso desde el punto de vista de la modernidad es empezar a pensar en sectores descolgados de información, de conocimiento, sectores, en definitiva, deficitarios. Que si realmente después se aplica a determinados sectores de inmigrantes procedentes, por ejemplo, de países de mayoría islámica, se puede empezar a correr el tema del déficit de la formación a sectores distintos, desiguales, y de ahí a pasar a los conceptos que se han empleado en sociología de clase peligrosa. Solo hay una declaración del señor Sarkozy llamando chusma a esta gente. Por lo tanto, estamos en un nivel bastante complicado a la hora de comprender o de rearticular lo que estamos pensando sobre el tema de la inmigración y la adolescencia. En una frase de una de las profesoras que estuvimos entrevistando, nos comentaba de sus alumnas inmigrantes que eran de dos tipos: o muditas, o a las 8 de la mañana entraban en la clase marcando cadera. Marcando cadera. O sumisas o excesivas. Pero desbordan por un lado y por otro el modelo de mujer que pensamos que existe en España como mujer liberada, mujer no sometida a instintos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mujeres, en este caso, en los márgenes, por arriba o por abajo. Si pasamos, tenemos esto como telón de fondo, y pasamos a qué diagnóstico hemos encontrado de sectores de chicos y chicas españoles autóctonos sobre los chicos y chicas inmigrantes, pues nos encontramos que construyen tres sectores distintos, por lo tanto, matizan más que el profesorado. El primer sector que construyen es un sector de inmigrantes precarizados, migrantes atrasados, migrantes guiados por la tradición. En definitiva, chavales no modernos, procedentes en definitiva de países menos desarrollados, del tercer mundo, etcétera, etcétera. El estereotipo básico de esta imagen termina siendo el inmigrante procedente de países islámicos, porque habría inmigrantes atrasados pero que en un proceso de educación son recuperables. Pero habría, según estas concepciones, otro sector de la inmigración que no es recuperable porque es resistente a la modernidad, no se dejan educar. Y de aquí
a pensar a este sector de inmigrante como sector o clase peligrosa, solo hay un paso también. Pero, por supuesto, este es una de las imágenes sobre los sectores de inmigrantes adolescentes o juveniles. Hay más. Hay otra, sobre todo, que tiene que ver con los inmigrantes colegas. O sea, aquellos que van a los mismos centros que van los adolescentes o los jóvenes españoles. Pues fundamentalmente los inmigrantes colegas para los adolescentes españoles suponen una carga lectiva más. Además de meternos la educación ambiental y la educación vial y la educación sanitaria y la educación del consumo de los alimentos, ahora tenemos otra asignatura más, por lo tanto carga lectiva, que es la multiculturalidad. Y además con una sensación de fracaso, porque en la mayoría de los centros realmente no se logran todos los objetivos que se ponen con respecto al proyecto de la multiculturalidad. Y habría un tercer sector, tal como se construía a los inmigrantes, que ya no se le llamaría inmigrante, sino se le llamaría extranjero. Son los extranjeros de élite. Sería aquel modelo al que nos queremos parecer porque está por encima de nosotros en desarrollo, etcétera, etcétera. Es la experiencia, en definitiva, de los intercambios escolares, de colegios sobre todo concertados y colegios privados, fundamentalmente, que están en un nivel económico bastante mayor. Por lo tanto, podemos decir que desde el punto de vista del profesorado, desde el punto de vista del alumnado autóctono, se ve una construcción plural, distinta, de lo que son los sectores de la inmigración, sectores adolescentes o juveniles de la inmigración. Y ahora, con este telón de fondo del alumnado también, vamos a ver qué es lo que dicen o hemos encontrado nosotros que dicen alumnos, inmigrantes, tanto de sectores de FP como de sectores de bachillerato. El primer sector, los que están en FP, en situaciones de garantía social, etcétera, etcétera, o sea, los que podemos decir que están en los niveles educativos de menor prestigio social, por lo tanto, aquellos que se conforman a las imágenes que tenía el profesorado, porque la mayor parte no llega a los bachilleratos, sino que se queda en los niveles inferiores, pues los inmigrantes que están cursando módulos, etcétera, en FP o en garantía social, hay dentro de ellos también una pluralidad, una diversidad. Un primer sector que se define como tradicional, pero se define positivamente como tradicional. Se define como construido por la tradición de su cultura y de su familia, de su país y de sus padres, y valoran la construcción en la cual están un poco desarrollando su proyecto de identidad personal y de identidad grupal. Y este sector se muestra resistente, por supuesto, a un modelo de imposición modernizador uniformista. En todo caso, lo que plantean es una negociación y tanto un protagonismo a decir, si todas las situaciones se reconocen como válidas, vamos a consensuar, vamos a plantear entre todos cuál es, pero no que se nos imponga un solo modelo desde fuera. Por supuesto, dentro de este sector también hay otros grupos que son mucho más aperturistas y plantean no solo el tema de la multiculturalidad o el tema de la interculturalidad, sino que directamente plantean el tema del mestizaje. Vamos a una sociedad mestiza, quiéralo o no se quiera. Tanto es mejor prepararse para ello que no estar luchando contra molinos de viento. Y en una sociedad mestiza se plantean realmente revisiones de las situaciones de los autóctonos y revisiones de las situaciones de los inmigrantes. Estos sectores de inmigrantes que están en FP, en garantía social, etcétera, ¿qué es lo que dicen de sus compañeros adolescentes españoles, de los autóctonos? Pues lo primero que dicen es
que sus compañeros autóctonos están infantilizados. Con 15 años les acompañan sus mamás al cole, porque tienen miedo que se pierdan por la calle. Con 15 años no saben hacer la cama y no la hacen. No ayudan en casa. Sencillamente están enmadrados. Segunda característica, los compañeros españoles, desde el punto de vista de los inmigrantes, no solo están enmadrados, sino que están desmadrados. ¿Dónde está el principio de autoridad? ¿Dónde está el respeto a los mayores? De lo que nos quejamos todos, ¿no? O sea, lo saben ver bastante bien. ¿Dónde está el límite para el tema de la educación? ¿Dónde? ¿Dónde está el respeto a los profesores? Tercera característica que observan bastante perspicazmente los adolescentes migrantes sobre los adolescentes españoles es que son unos consumidores compulsivos. No tienen límite, no tienen continencia en el consumo. Y justamente el acceso o la diferencia de acceso a los recursos económicos es lo que está provocando las diferenciaciones con respecto al consumo. Bueno, una vez que han hecho el diagnóstico, ¿qué es lo que les parece a ellos, a estos sectores que están en FP, que están en garantía social, que se están currando la vida porque tienen necesidades básicas y que están remodelando sus propios modelos familiares por la necesidad en un país distinto, en una cultura distinta, a veces con una lengua distinta y a veces con una religión distinta, etcétera, etcétera? Pues lo que dicen ellos es que podrían aportar a sus compañeros adolescentes españoles sería primero un principio de realidad. Porque los adolescentes españoles estarían todavía instalados en el principio del placer. No han sido capaces de dar ningún paso hacia la madurez. Segundo, creen ellos que pueden aportar a los adolescentes españoles una posibilidad de recomposición de la autoridad. No de la autoridad meramente como un poder impositivo, sino de la autoridad como un protagonismo de todos los miembros de los hogares. Por tanto, la participación de todos los miembros de los hogares en el conjunto. Y tercero, lo que a ellos les parece más importante que pueden aportar es el mestizaje. La propuesta del mestizaje, de la apertura sin ninguna restricciones. Por supuesto, los chicos y las chicas inmigrantes pueden tener dificultades distintas, dependiendo de orígenes, de culturas distintas, pero lo que se observa en todos los casos es que las chicas son mucho más propositivas que los chicos inmigrantes. Son más activas, incluso las que podemos pensar que serían más sumisas, son también mucho más proactivas con respecto a su situación y con respecto a la situación de sus familias. ¿Y qué es lo que nos dicen el pequeño grupo, comparativamente, de adolescentes inmigrantes que están cursando los bachilleratos? O sea, serían ese pequeño grupo de élite, en palabras del profesorado, que se van a poder aprovechar del dispositivo de socialización superior. Pues lo que observamos en los discursos de estos sectores que están en ascenso social, que tienen posibilidades de formación superior, están pensando en pasar a la universidad, en hacerse profesionales cualificados, etcétera, etcétera, pues es que presentan unas modalidades mucho más igualitaristas que diferencialistas. O sea, pretenderían mucho más asimilarse o identificarse con los grupos de los compañeros españoles que pretender mostrar identidades propias, diferenciadas, reivindicativas, etcétera, etcétera. Y este modelo refleja también una competitividad tan grande o mayor que el alumnado español, lo cual quiere decir, desde este punto de vista, que observamos a sectores
de inmigrantes, jóvenes y adolescentes, que están consiguiendo una socialización adecuada, o sea, individualista, competitiva y, por lo tanto, muy funcional al capitalismo de consumo en el que estamos viviendo. Pero además aportan una novedad que no la aportan los jóvenes españoles que están estudiando los bachilleratos, y es lo que ellos llaman la figura del turismo perpetuo, del turista perpetuo. Unirían su situación de inmigración a una situación de ventaja comparativa. Y entonces plantearían que ellos conocen varias lenguas, varias culturas, que ellos tienen varios países, el suyo, el de sus padres, incluso países intermedios donde se han hecho los procesos migratorios, sencillamente que ellos están mucho más adaptados que los jóvenes y los adolescentes españoles para el nuevo mundo del capitalismo, de la circulación del capital sin restricciones que nos está imponiendo el neoliberalismo actual. Por lo tanto, la socialización perfecta. ¿Qué es lo que dicen estos adolescentes inmigrantes a los adolescentes españoles, o sea, sus compañeros? Pues lo primero que le reprochan, y lo fundamental que le reprochan, es que están obstaculizando su proceso de formación en igualdad. O sea, no les perdonan que se estén proclamando unos principios y se lleven adelante unas prácticas distintas. Les dicen ser iguales que nosotros, pero siempre les están recordando que tienen apellidos distintos. Participar con nosotros, y en cuanto hay un fallo lingüístico, les vuelven a remarcar la marca del origen, de la diferencia y de la desvaloración de sus propias lenguas. Por lo tanto, es una invitación que la frustran continuamente. Por lo tanto, les reprochan que no saben ser coherentes con sus propios principios de la libre circulación. Circulación de ideas, circulación de capitales, de bienes, de servicios, de noticias, etcétera, etcétera. O sea, dificultan la práctica de un mundo sin fronteras. Por lo tanto, lo que se reprocha es un poco la incoherencia. Y se les reprocha la incoherencia porque es que les está afectando a ellos en su proyecto de construcción de identidad. Porque muchos de estos jóvenes inmigrantes, en sus casas, a sus padres les tienen que decir que sí. O sea que sí, pero no. O sea que sí que aceptan o sí que van a aceptar culturas procedentes de otros lugares, pero no las van a practicar ni las van a llevar adelante, sino que van a ir por otro lado, bastante distinto. Por lo tanto, les está afectando una especie de escisión con respecto a tener que elegir entre un origen y una situación actual. Pero por otra parte, también les reprochan que cuando están en situaciones de igualdad con los jóvenes, siempre les están poniendo de manifiesto su procedencia distinta, tanto su casi imposibilidad de ser igual que los de aquí. Por lo tanto, se encuentran siempre en una situación casi como de doble vínculo, por lo tanto, en una situación prácticamente de no ganar casi nunca en la partida en la que van a querer jugar. ¿Qué dirían y qué dicen este sector de jóvenes a la escuela? Pues lo que le dicen a la escuela fundamentalmente es que lo que observan es una falta de atención, de preocupación, como nos dirían esta mañana, por las necesidades propias de los chicos y las chicas. O sea que tenemos una escuela uniforme, que no hace mucho caso a las situaciones de género. Ha puesto un patrón único de educación, que es el patrón masculino. Y segundo, le reprochan que cuando se piensa la inmigración, se piensa también una inmigración sin género y sin sexo. Por lo tanto, lo que se achaca es la uniformidad de la escuela o el modelo uniformador. ¿Y qué es lo que este grupo de jóvenes, que podemos decir que están bachilleres pensando en una educación superior, que está pensando en unas situaciones de profesionalidad, en unas situaciones de turismo perpetuo, de movilidad, de circularidad mundial, no por lo tanto en situaciones de precariedad,
etcétera, etcétera, pues lo que dicen de la sociedad española es que lo mismo que sus compañeros jóvenes está implicando siempre una situación de doble moral con respecto a los jóvenes inmigrantes. Pero no solo con respecto a los jóvenes inmigrantes, sino en general. Se reconoce la igualdad, pero se observa la discriminación de sexo en España, no a los inmigrantes, a los autóctonos, a las autóctonas. Se reconoce o se dice en planes de integración de inmigrantes y no se les reconocen los derechos de ciudadanía básicos, los derechos sociales, de participación, de voto. Se les intenta hacer jugar en un juego en el que no van a poder tener nunca posibilidades de ganar. Bueno, pues llegados aquí, las situaciones que nos plantean este tema tan poco importante de los inmigrantes, bastantes preguntas sobre nuestras situaciones de formación de jóvenes y de formación de adolescentes. Lo que yo les he podido comentar aquí es el resultado de una investigación, saldrá publicada en enero, está promovida por el Ministerio de Educación y por el Instituto de la Mujer. Espero que haya metido algún gusanillo para que alguien en alguna ocasión lea alguna página de la investigación. Pero en definitiva, para terminar, lo único que quisiera decir es que esta interpretación pequeña de la situación de la inmigración, de la adolescencia en la inmigración, es una primera interpretación, debe ser sometida a debate, por supuesto, tiene que haber muchas más aproximaciones y, desde nuestro punto de vista, no solo las interpretaciones, sino las realidades de las construcciones de las identidades personales y sociales nunca son estancas, sino que siempre están abiertas porque tienen un futuro delante, y en este sentido estaríamos en profundo desacuerdo con la posición de Augusto Blasi esta mañana cuando nos planteaba el tema de identidades únicas de la persona. Y podemos debatir, que pasamos venido aquí. Muchas gracias.